7.5. Tránsito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes. Se tomarán todas las acciones necesarias para proteger a las personas que transiten por distintas áreas y sus inmediaciones de todos los peligros que puedan derivarse de las actividades desarrolladas. El ingreso y tránsito de personas ajenas a los trabajos de construcción debe ser guiado por un representante designado por el jefe de obra, haciendo uso de casco, gafas de seguridad y botines con puntas de acero. Adicionalmente, el prevencionista evaluará de acuerdo a las condiciones del ambiente de trabajo la necesidad de usar equipos de protección complementarios. Será responsabilidad del contratista principal tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes durante la visita de terceros. 7.6. Vías de evacuación, salidas de emergencia y zonas seguras. En casos de emergencia, la obra debe poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los ocupantes. La cantidad, distribución y dimensiones de las vías de evacuación y salidas de emergencia se establecerán en función del tamaño de la obra, tipo y cantidad de maquinarias, y así como el número de personas que puedan estar presentes. Las vías de evacuación y salidas de emergencia deben permanecer libres de obstáculos y desembocar lo más directamente posible a una zona segura. La obra debe contar con zonas seguras donde mantener al personal de obra hasta que pase la situación de emergencia. La cantidad de zonas seguras estará en función al número de trabajadores. Las vías de evacuación, salidas de emergencia, zonas seguras deben señalizarse conforme a lo establecido en las normas técnicas peruanas vigentes. En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías de evacuación y salidas de emergencia y zonas seguras que requieran iluminación deben contar con luces de emergencia y suficiente intensidad. 7.7. Señalización. Siempre que resulte necesario, se deben adoptar las medidas necesarias y precisas para que la obra cuente con la suficiente señalización. Se considera señalización de seguridad y salud en el trabajo a la que referida a un objeto, actividad o situación determinada proporcione una indicación relativa a la seguridad y salud del trabajador o a la situación de emergencia mediante una señal en forma de panel, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual según proceda, sin perjuicio de lo dispuesto específicamente en las normas particulares. La señalización de seguridad y salud en el trabajo debe utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, las situaciones de emergencia previsibles y las medidas preventivas adoptadas ponga de manifiesto la necesidad de llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones, alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación, facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios, orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. La señalización no debe considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de protección colectiva y debe utilizarse cuando, mediante estas últimas, no haya podido ser posible eliminar o reducir los riesgos suficientemente. Tampoco debe considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Quiere decir que de igual manera vamos a tener señalizaciones, pero también vamos a tener que dar y brindar información a los trabajadores en cuanto se trate de seguridad y salud en el trabajo. Se deben señalizar los sitios de riesgo indicados por el prevencionista, de conformidad a las características de señalización de cada caso. Estos sistemas de señalización como carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, etc., se mantendrán, modificarán y adecuarán
según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes. Las señales deben cumplir lo indicado en la norma técnica peruana 399.010, señales de seguridad, colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad, parte 1. Reglas para el diseño de las señales de seguridad. Aquí tenemos un listado de señales. 7.8. Iluminación. Las distintas áreas de la obra y las vías de circulación deben contar con suficientemente, sea esta natural o artificial. La luz artificial se utilizará para complementar la luz natural cuando ésta sea insuficiente. En caso sea necesario el uso de la luz artificial, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques, colocadas de manera que no produzca sombras en el punto de trabajo ni deslumbre al trabajador, exponiéndolo al riesgo de accidente. El color de luz utilizado no debe alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. 7.9. Ventilación. Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, estos deben disponer de aire limpio en cantidad suficiente. Se debe disponer la aplicación de medidas para evitar la generación de polvo en el área de trabajo y, en caso de no ser posible, disponer de protección colectiva e individual. 7.10. Servicios de bienestar. En toda obra se instalarán servicios higiénicos portátiles o servicios higiénicos fijos, conectados a la red pública de acuerdo a la siguiente tabla. Cantidad de trabajadores. De 1 a 9 se necesitará un inodoro, 2 lavatorios, una ducha y un urinario. De 10 a 24 trabajadores, 2 inodoros, 4 lavatorios, 2 duchas y un urinario. De 25 a 49 trabajadores será necesario 3 inodoros, 5 lavatorios, 3 duchas y 2 urinarios. De 50 a 100 trabajadores se necesitarán 5 inodoros, 10 lavatorios, 6 duchas y 4 urinarios. En obras de más de 100 trabajadores se instalarán un inodoro adicional por cada 30 personas. Notas. Las instalaciones podrán ser móviles según las características de los proyectos y la disponibilidad del espacio físico para las instalaciones provisionales. Se podrán utilizar batería corrida para varones en equivalencia a lo requerido. En obras de conexiones de agua o desagüe o trabajos en vías públicas se contratarán servicios higiénicos portátiles en igual número de cantidad. En las obras donde existan más de 30 trabajadores será necesario que exista una persona o en turno parcial quien realizará el mantenimiento de los servicios higiénicos. La empresa proveerá de los servicios de los elementos necesarios de limpieza. Esa parte tengo que borrar. Comedores. Se instalarán comedores con las siguientes condiciones mínimas. Dimensiones adecuadas de acuerdo al número de trabajadores. Mesas y bancas fácilmente lavables. Los comedores contarán con piso de cemento solado u otro material equivalente. El empleador establecerá las condiciones para garantizar la alimentación de los trabajadores con higiene y salubridad. Toda obra deberá contar con agua apta para consumo humano distribuida en los diferentes frentes de trabajo. Vestuarios. Se instalarán vestuarios con las siguientes condiciones mínimas. Deberán instalados en un ambiente cerrado, dimensiones adecuadas de acuerdo al número de trabajadores. Los vestuarios contarán con pisos de cemento solado y otro material equivalente. Los vestuarios deberán de contar con un casillero por cada trabajador. Prevención y extinción de incendios. Según las características de la obra, dimensiones y maquinarias y equipos presentes, las características físicas y químicas de los materiales y sustancias que se utilicen en el proceso de construcción, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes en las instalaciones. Se debe prever el tipo y cantidad de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y sistemas de alarma. Los equipos de extinción destinados a prever y controlar posibles incendios deben ser revisados de forma periódica y estar debidamente identificados y señalizados. Adyacente a los equipos de extinción figurará el número telefónico de la central de bomberos.
Todo vehículo de transporte del personal o maquinaria de movimiento de tierras debe contar con extintores de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas peruanas vigentes sobre extintores. El acceso a los equipos de extinción será directo y libre de obstáculos. El aviso de no fumar o no hacer fuego se colocará en lugares visibles donde exista riesgo de incendio. El prevencionista tomará en cuenta las medidas indicadas en las normas técnicas peruanas vigentes sobre extintores. El personal de obra debe ser instruido sobre prevención y extinción de los incendios tomando como referencia lo establecido en la norma técnica peruana 350.043 Indecopi, parte 1 y parte 2. Gracias por acompañarnos con el repaso de la segunda parte de la norma G050. Los invito a acompañarnos en el próximo video para la tercera parte de esta norma.